Shabbat Shalom para todos, que el Eterno me los bendiga. Estamos agradecidos con el Eterno que nos permite llegar a este tiempo, al espacio sagrado de Shabbat. Agradecidos con el Padre Celestial porque nos ha dado salud, nos ha dado vida para llegar a este tiempo. Estamos en el estudio de la Parashá de esta semana. En esta ocasión estamos iniciando un nuevo libro, el último libro del estudio de los Parashot, que es el libro de Devarim. Amén. Y precisamente así lleva el nombre esta Parashá, Parashá Devarim. Amén. Y esta Parashá se encuentra en el libro de Devarim, libro que conocemos como Deuteronomio. Amén. Libro de Deuteronomios, que es el nombre griego que le pusieron al traducirlo. Y se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Ahí se encuentran ubicadas, distribuidas las 7 parashot, las 7 aliyot, ¿ok? Y el libro de la Haftará se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo del 1 al 27. Y la Mishnah Nazarita o el comentario nazareno del Brit Hadashah del Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11, la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19, y carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Amén. Bien. Introducción. Devarim significa palabras. Eso es lo que significa este nombre, Devarim, palabras. En hebreo, este título refleja la importancia del discurso final de Moisés para el pueblo de Israel. Devarim resalta el poder de las palabras como vehículo de enseñanza, memoria, legado y su capacidad para instruir y guiar y transformar. Para los creyentes, esta parashá enfatiza el poder y la responsabilidad de las palabras que la transmitieron en la transmisión, de la fe y la obediencia a Elohim. Las palabras de Moisés recuerdan a los fieles su pacto con el Eterno y la necesidad de vivir según sus mandamientos, fortaleciendo su relación con él. En la Parashá Devarim, que significa palabras, como ya dijimos, Moisés comienza su discurso final al pueblo de Israel, recordando sus viajes y las lecciones aprendidas durante los 40 años en el desierto. Moisés enfatiza la importancia de la obediencia a Elohim y la fe en sus promesas. Relata la negativa del pueblo a entrar a Canaán, las batallas contra Sihón y Og y la distribución de las tierras al este del Jordán, preparando a Josué para liderar la entrada a la tierra prometida. Amén. Eso es básicamente, en un resumen, lo que contiene esta preciosísima Parashá Devarim. Amén. Nuestra primera aliyá, se encuentra en el capítulo 1, versículo del 1 al 11. Amén. Este es el quinto libro que escribió Moshe, como está escrito en Devarim. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, lo que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Amén. En Devarim capítulo 31 dice, en Deuteronomios 31, 24 dice, Moshe siguió escribiendo las palabras de esta Torá en un libro hasta que hubo terminado, cuando había terminado.
Devarim es una reafirmación de que la Torá, que ya fue dada desde el monte Sinaí en las llanuras de Moab, se diferencia de los otros 4 libros de la Torá, de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, como es Moshe Rabenu, nuestro maestro Moshe Rabenu, lo que significa. Amén. Entonces, Devarim o Deuteronomios como tal es el resumen de lo que Moisés escribe durante todos esos 40 años que Israel, desde la salida de Egipto hasta la muerte de Moisés, amén, hasta el final de esos 40 años. Recordemos que Moisés o Moshe no fue el que introdujo a Israel a la tierra prometida, sino que él muere antes de ingresar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá, que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Entonces, podríamos decir en cierta manera que lo que fue dictado por el Eterno va desde Génesis hasta Números, y que Moisés, antes de morir, termina de recopilar todos los datos y los incluye en este libro llamado Devarim, palabras. Entonces, esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. El mayor profeta que existía hasta ese momento era Moisés. ¿Ok? Son palabras del Eterno por medio de Moisés, como está escrito en Devarim 1:3, donde dice: Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado acerca de ellos. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh había ordenado acerca de ellos. Esto concuerda mucho, por cierto, con parte de la tarea que dejamos de formación ministerial esta semana, ¿verdad? ¿Cuál es la predicación o cómo es la predicación de un discípulo? Un discípulo habla conforme a la doctrina o a las enseñanzas de su rabino, de su maestro. Moisés, siendo el discípulo de Adonai, él habla conforme a las palabras del Eterno. Nadie puede cambiar, nadie puede decir el a mí me parece o el yo creo o yo pienso. No, es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que enfocarnos exactamente en el mensaje del Eterno. Es lo único que nosotros tenemos que transmitir. Amén, es lo único. Es fácil predicar porque lo único que tenemos que repetir son las palabras de nuestro maestro. ¿Ok? Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Hashem, la base para las palabras del 5º libro de Moshe ya están establecidas en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escrito con exactitud para así ser es el fundamento para el 5º libro de Moshe. ¿Ok? Entonces, el fundamento de todo, ¿no?, de nuestras obras, de nuestra predicación, de nuestro ministerio, todo lo que usted quiera, hermano, llamarlo, tiene que estar basado en lo que ya el Eterno dijo. Amén. El fundamento está dado. Nadie puede cambiar el fundamento, dice el apóstol Pablo. Pero de ahí en adelante, cada uno mire cómo construye. Amén. Algunos usarán rocas, otros usarán paja, madera. Amén. Pero que recuerde que esa obra tendrá que ser pasada por fuego para ser probada. Ok, entonces, Deuteronomios capítulo 4, dice acá: estos 5 libros llamados la Torá de Moshe son a su vez
el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Josué, no cambian nada del fundamento ni añaden al fundamento, como está escrito en Devarim capítulo 4 versículo 2, donde dice, Deuteronomios 4:2, nada añadiréis a la palabra que yo os he mandado. Yo os mando, ni de ella quitaréis. Vuelvo y repito, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces ahí vemos que el fundamento, la Torá, las instrucciones están basadas en los primeros 5 libros. Llámese Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Esa es la base, ese es el fundamento. De allí, cuando viene el resto de libros, a partir del libro de Josué o de Yehoshua en hebreo, hermanos, están basados en estos 5 libros. Ese es el fundamento. Todos los profetas, llámese Isaías, llámese Jeremías, llámese Ezequiel, llámese Daniel, llámese como se llame el profeta, el escritor, los escritos del Brit Hadashah, los escritos del Nuevo Testamento, todos están basados en el fundamento de la Torá, en el fundamento de estos 5 libros. Nadie puede cambiar. Ahí lo dice Deuteronomios 4:2. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis. Por eso, cuando el apóstol Pablo, aconsejando a su hijo espiritual Timoteo, le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. ¿A cuál escritura se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo a la Torá. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando se levantaba un profeta, amén, y yo lo he explicado en Escuela de Formación Ministerial y en otros temas que hemos tocado, lo hemos dicho. Hermanos, todo profeta que hable tiene que hablar conforme a lo que está escrito en la Torá. Por eso es que existía la escuela de los profetas. ¿Qué le enseñaba, por ejemplo, Samuel a los profetas, a los hijos de los profetas o a los profetas jóvenes? ¿Qué les enseñaba? Torá. ¿Para qué? Para que toda profecía, toda palabra, todo sueño, toda visión, toda revelación, todo lo que la gente llega y dice, a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo, Dios me dio un sueño, tuve una visión. Bueno, todo eso que usted dice que Dios le habló, que usted escuchó la voz de Dios, que Dios se le reveló, que Dios le dio un sueño, que Dios le dio una palabra profética, perfecto. Yo lo creo, sí, claro que sí, pero tiene que estar basado en lo que dice la Torá. Nadie puede añadir, nadie puede quitar. Nada, ese es el fundamento. El que dice, Dios me dijo esto y esto, Dios me dijo que fuera y predicara allá dentro de la basílica donde estaba en mano la idolatría, ese no fue Dios, fue un espíritu. Puede que haya sido un espíritu, pero no el espíritu de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando la gente dice, es que la Biblia dice, mata y come. Sí, y entonces van y comen cerdo, comen camarón, comen marisco, comen de todo. Amén, que la Biblia no dice que hay que comer. Amén, entonces no puede ser que Dios te habló. Porque ni Pedro, que fue el que tuvo la visión, él no aceptó. En primer grado, él no acepta. En el primer plano, cuando la voz le dice, Pedro, levántate, mata y come, él dijo, no. Le habló a la voz del cielo que le hablaba. No, Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda ni común. ¿Qué era lo que se trataba esa palabra? Perdón. Pedro dijo, ¿de qué tratará esta visión? ¿De qué tratará esta visión? Porque Pedro, conociendo la Torá, y habiendo caminado con el maestro en su camino, en su ministerio terrenal, él sabía que Dios no puede cambiar su palabra, que la palabra de Dios es la misma de ayer,
hoy y siempre, que la palabra de Dios no cambia. Lo decimos siempre, los pastores lo dicen siempre. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre. Y decimos, y Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Ajá. Y su palabra es eterna. Ajá. Sí. Y entonces, ¿por qué razón a la hora de enseñarle al pueblo estamos enseñando cosas no basadas en la Torá, quitándole a la Torá o añadiéndole a las escrituras? Y eso es un grave pecado. Entonces, ahí dice, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardes los mandamientos de Yuhei Bajei, vuestro Dios, que yo os ordeno. Los mandamientos, nada van a quitar, no le quitan, no le pongan, pero tampoco le quiten. Ok, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 dice, toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla. Recuerde, estas son palabras de ya las últimas palabras de Moisés antes de morir. Toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. ¿Por qué? Porque lo que Moisés estaba enseñando, lo que Moisés enseñó, lo que Moisés ordenó, fueron exactamente las palabras que el Eterno le dio a él para el pueblo. Entonces, los libros de los profetas anteriores, desde Josué, desde el libro de Josué hasta el segundo libro de Reyes, y los profetas posteriores, desde Isaías a Malaquías, lo que usted y yo conocemos como el Tanaj o el Antiguo Testamento, los escritos anteriores, Salmos y hasta segundo de Crónicas, y los escritos mesiánicos, desde Mateo hasta Revelaciones, hasta Revelación o Apocalipsis, como le conocemos, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Adonai dio a Moisés, ni quitar de ellas. Entonces, todo el fundamento de la escritura, todo el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento y la doctrina de los apóstoles y profetas es la Torá. De eso, hermano, tenemos que tenerlo claro. Si alguien en su congregación o donde usted vaya de visita, que la mayoría somos Casa de Israel, la mayoría que están aquí, hay otros que son miembros de otras congregaciones, pero los que son miembros de otras congregaciones, usted tiene que analizar lo que a usted se le enseña en su congregación, lo que a usted se le está enseñando en su congregación. Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque si me están enseñando algo que está fuera de lo que dice el fundamento de la Torá, hermano, yo tendría que decirle a usted, como le dijeron los ángeles a Job: escapa por tu vida. Escapa por tu vida, porque te están llevando por un camino que parece derecho, pero que su fin será camino de muerte. Bien, entonces, el fundamento de la revelación escrita ha sido puesto una vez por todas, y los demás libros no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Hay un solo fundamento. Todos enseñamos es a base del fundamento, la Torá. Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento. Amén. Según lo que dice Efesios 3:5. Aunque ellos también son libros inspirados por el Espíritu de Hashem, por el Espíritu de Dios, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moshe. Entonces, nada de lo que diga Pablo, nada de lo que diga Pedro, nada de lo que diga Juan, nada de lo que digan los demás tiene autoridad por encima de la Torá. La autoridad que tienen ellos a la hora de escribir y a la hora de haberlo plasmado en sus cartas es que están basados en la Torá. Esa es la autoridad de estos escritores y del resto de los apóstoles. Amén. Y del resto de los evangelistas. Todos ellos escribieron inclusive las enseñanzas de
nuestro rabino, Yeshua HaMashiach, están basados en la Torá. Y eso es lo que mucha gente no lo ve o no lo quiere ver. Lo que muchos predicadores y pastores y líderes religiosos de la época actual no lo quieren aceptar. Al contrario, ponen a Yeshua quebrantando la ley, rompiendo mandamientos y quitando los mandamientos que cuando Cristo murió ya todo acabó. Por eso es que un evangélico jamás hará que un judío conocedor de la Torá acepte al Cristo que ellos predican, al Jesús que ellos predican. Número uno, porque es un nombre que no es ni bíblico, porque su nombre hebreo es Yeshua. Ellos no conocen a un Jesús. ¿Entiende? Y entonces, y cuando hablan de un Mesías que abolió la ley de Dios dada a través de Moisés, de plano, de una sola vez, ellos dicen, no me hable. Ese no es el Mesías. Por eso es que no aceptan a Jesús como el Mesías. No lo aceptan. Y no lo van a aceptar por la predicación de los creyentes cristianos. Por eso es que no la aceptan. Porque están predicando de un Cristo, de un Mesías, de un Jesús que vino a quebrantar la ley de Moisés, dada a Moisés. Entonces jamás, por eso es que no lo aceptan. Y por eso el cristianismo persiguió a través de la Iglesia Católica a los judíos. Y todo el tema de la Inquisición, no perseguían a cristianos, eran a judíos. Porque basta con que usted se lea las cartas de Constantino y los escritos de Constantino, y eso lo estudiamos en el seminario Descubriendo la Verdad. Entonces, hermano, nadie puede cambiar el fundamento. ¿Cuál es la autoridad que tenía Pablo? ¿Cuál es la autoridad que tenía Juan? ¿Cuál es la autoridad que tenían todos los apóstoles y todos los escritores? Que estaban fundamentados en la doctrina de la Torá. En la doctrina, y alguien dice, en la doctrina de Cristo, sí. La doctrina de Mashiach, de Yeshua, sí. ¿Y cuál era la doctrina de Yeshua? La doctrina del Padre. Yeshua dijo, yo no hablo por mí mismo, sino que lo que oí hablar de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Lo que oí de mi Padre es lo que yo enseño. Lo que yo oí de mi Padre, lo que mi Padre me enseñó, es lo que yo vengo a enseñar. Y él mismo dice, y lo vamos a ver más adelante, yo no piensen ni se les ocurra que yo he venido a quitar la ley o los profetas. Pero no sé de dónde sacan los demás pastores decir que Yeshua, o con la muerte de Jesús, se acabó la ley. Amén. Bien, sigo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de algunas de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá de Moshe, puesto que toda revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en sus escritos, como está escrito en Juan capítulo 5 versículo 46, Evangelio de Juan, Yohanan en hebreo, capítulo 5 versículo 46, dice así: porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, aquí está hablando Yeshua, y le está hablando religiosos de la época, que se jactaban de que tenían la Torá de Moisés. Y Yeshua le está diciendo, si en realidad ustedes le creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Porque desde Génesis y todo lo que escribió y todo el fundamento de la Torá está basado en la venida de Yeshua HaMashiach. Si ustedes estudiaran realmente las escrituras, la Torá, ustedes se darían cuenta que yo soy el cumplimiento de todo lo que Moisés predicó y enseñó, amén, ahí en la Torá. En Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia de Dios se ha manifestado, ha sido manifestada en la Torá viviente. ¿Quién es la Torá viviente?
Yeshua. Amén. Entonces, se lo voy a leer sin paréntesis y luego se lo leo con los paréntesis que le puse allí. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Entonces, haciéndole ahí la exégesis. Pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia de Dios ha sido manifestada en la Torá viviente, ha sido manifestada. O sea, Yeshua es la manifestación de lo que estaba escrito en la Torá que escribió Moisés, atestiguada por la Torá y los profetas. O sea, que la aparición de la Torá viviente lo atestigua, lo asegura, lo confirma y lo anuncia la Torá y los profetas. O sea, cuando ahí dice la Torá y los profetas, está hablando del Tanakh, desde Génesis hasta Malaquías. Ahí estaba, en todos esos libros, habla de Mashiach. Ok, en Hechos capítulo 26, versículo 22. Hechos 26, 22. Dice, sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Adonai, estando firme, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo nada más lo que ambos, los profetas y Moshe, dijeron que pasaría. Aquí Pablo está hablando. Él está diciendo, sin embargo, hasta este día, con la ayuda de Dios, voy a parafrasear este texto, con la ayuda de Dios, estando firme en la fe, Pablo, dando testimonio, o sea, predicándole, dando testimonio a pequeños y grandes. Cuando habla de pequeños y grandes, Pablo está diciendo aquí de ricos, de pobres, de gente de alta alcurnia, porque Pablo estuvo delante de reyes predicando y delante de esclavos predicando. Entonces él dice, dando testimonio a pequeños y grandes, diciendo nada más, o sea, las enseñanzas de Pablo, dice, diciendo nada más lo que ambos, ¿cuáles ambos? De los testigos. ¿Cuáles testigos? Los profetas y Moisés. O sea, está hablando de lo que escribió Moisés en la Torá y lo que escribieron los profetas después de la Torá. ¿Ok? Basado, ¿qué está diciendo aquí? De Génesis a Malaquías, ese es el fundamento que tengo. Eso es lo que yo estoy enseñando. Este es el fundamento de mi enseñanza. Esto es lo que yo predico, porque eso fue lo que le enseñó Yeshua cuando se le aparece a Pablo. Entonces, diciendo nada más lo que ambos, los profetas y Moisés, dijeron que pasaría. ¿Y qué dijo Moisés y los profetas que pasaría? Que vendría el Mesías. Y ese Mesías es Yeshua. Y él testifica quién es el Mesías, que es el cumplimiento de lo que dijeron Moisés y los profetas. En el libro de Devarim, se divide en tres partes que corresponden a los tres libros: Éxodo, Levíticos y Números. Y es por eso que también es llamado Mishné Torah, o repetición de la Torá, sacado de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Vamos a leerlo. Y de hecho, la palabra Deuteronomios en griego significa repetición de la ley. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio, ¿ok? Y lo toman basado en este versículo. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Esta era una ley
aquí lo que está hablando, pues cuando el Eterno levantara rey en Israel, un rey, todos los reyes de Israel tenían la obligación de su puño y letra escribir la Torá completa. Amén. Escribirla con puño y letra delante de los levitas y sacerdotes. O sea, tenía la supervisión. Lo iban guiando. Porque el hebreo es un tanto difícil, hermano. Una cosita, un puntito te cambia el significado completo de lo que se está diciendo. Entonces tenía que ser una persona muy, muy conocedora del idioma hebreo y de la escritura hebrea para escribir, amén, esa Torá. Y estaba supervisado por los levitas y los sacerdotes. Cada vez que se levantaba un rey, tenía que escribirlo. Lo hizo Saúl, lo hizo David, lo hizo Salomón. Era la obligación de cada uno de ellos tomarse el tiempo de escribir. ¿Cuánto tiempo se tardarían? No lo sé. Pero cada uno de ellos tenían que escribirlo de su puño y letra. Repetir, hacer una copia. ¿Ok? Entonces, el nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomium, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley o repetición de la ley. ¿Ya? Por eso es, y es exactamente lo que Moisés hizo con este libro de Devarim. Les repitió toda la enseñanza, recopiló los 40 años y se las escribió en este libro. Las tres partes en las cuales se divide el libro de Devarim se encuentran en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 5, y habla de la moral y amonestación. Deuteronomios capítulo, la segunda es Deuteronomios capítulo 5, versículo 6 hasta el capítulo 27, versículo 8. Leyes diversas. Y la tercera división es de Deuteronomios capítulo 27, versículo 9 hasta el capítulo 34, versículo 12, bendiciones y maldiciones. La bendición y la maldición. Ahí está encerrado en estos capítulos, ¿ok? Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos y otros pueblos orientales del periodo del 1500 al 1300 antes de la era mesiánica, que entre otras cosas regulaban la relación entre las leyes y sus súbditos, entre los reyes y sus súbditos, perdón. Se ve una estructura muy similar, con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Según la tradición, en el capítulo 34 que habla de la muerte de Moisés, fue escrito por Yehoshua. Amén. Porque todo el mundo le pregunta, no, pero si estos libros los escribió Moisés, ¿cómo Moisés escribió su muerte? No. Ese último capítulo, o esa última parte del capítulo, lo escribe Josué, según los rabinos judíos lo consideran así. Estas son las palabras que habló Moisés a Israel. Ahí me comí una L y no me di cuenta. Okay. Dice, versículo 1. Estas son las palabras que Moisés habló Moisés a todo Israel. Al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Según Rashi, al usar la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción, Dibrei, palabras de. Cuando nosotros decimos Dibrei HaTorah, Dibrei, las palabras de la Torá. Dibrei
palabras de significa. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante su viaje. Amén. Rashi dice, puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del Omnipotente, se han disimulado los hechos, recordándolos en términos generales por consideración a Israel. El Targum de Onkelos tradujo este versículo de esta manera, este mismo versículo que leímos, el versículo 1:1. Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto. Esta es la traducción, el Targum es la traducción aramea, para que usted me lo entienda, ¿ok? El Targum Onkelos. Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber traído la ira divina en el valle de Moab. Desde entonces, frente al mar de cañas, que es Suf, por haber murmurado contra Dios en Parán y por haber hablado en términos desaprobatorios en Tofel, sobre el maná en Labán, por haber pronunciado en Hazerot críticas sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro. Eso lo hicieron en Di-Sahab. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto, según Éxodo 16:3. ¿En cuál desierto? En el Arabá. Según Números 25 del 1 al 3, frente a Suf, según Éxodo 14:11 y Salmos 106:7. En Parán, según Números 12:6 y capítulo 13 de Devarim, de Números. Denigraron lo blanco en Éxodo 31:16. Se rebelaron en Hazerot, según Números 11:35. Y levantaron el becerro de oro, según Éxodo capítulo 32, Oseas 2:8. La palabra Di-Sahab se entiende como bastante oro. Eso es lo que significa, bastante oro. O sea que usaron cualquier cantidad de oro para hacer el ídolo maldito del becerro de oro. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto. Amén. Entonces, Deuteronomio capítulo 1 versículo 2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. 11 jornadas está hablando de 11 días. O sea, desde Horeb hasta Cades Barnea, que era ya para la frontera, habían 11 días de camino. Rashi muestra la evidencia de que los hijos de Israel hicieron este viaje en 3 días. Así se ve que Adonai tenía mucho interés en introducirles en la tierra. Normalmente tardaban 11 días entre Horeb y Cades. Sin embargo, este dato contrasta con el siguiente versículo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Horeb es donde la Torá fue entregada, y Cades Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Ok, o sea, allá en el monte Horeb, allá donde les entregaron la Torá, donde les fue entregado las instrucciones, estaban a 11 días de llegar y cruzar y tomar posesión de la tierra prometida. Pero como se rebelaron contra el Eterno, no pudieron, hermano. Esos 11 días se le alargaron en 40 años. Entonces, versículo dice: Horeb es donde la Torá fue entregada, y Cades Barnea estaba cerca de la frontera de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Eterno, hubieran entrado en la tierra
mucho antes. En Devarim 1:3 dice: y sucedió que el año 40, en el mes decimoprimero, o sea, en el mes 11, el primero del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado acerca de ellos. Moisés habló sus 3 discursos que constituyen todo este libro durante 36 días, para luego morir y ser sepultado el día séptimo del duodécimo mes llamado Adar. Duodécimo mes, el mes número 12. O sea que recordemos que Moisés hicieron el luto por él un mes entero. ¿Okay? Este texto nos enseña que Moisés no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Moisés es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza de la Torá, como está escrito en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 4:11, en la primera parte. Se lo voy a leer todo, pero la partecita que tengo ahí coloreada es la que queremos resaltar. Dice: si alguno predica, o sea, el Eterno no tiene problema que usted predique, sea hombre o sea mujer. Si alguno predica, que esté fundamentado en la Torá, que esté basado en la enseñanza de la Torá. ¿Quiere predicar? Mire, lo dice aquí el apóstol Pedro. En el Nuevo Testamento, como le reclaman a uno, que ustedes predican nada más del Antiguo Testamento. No. Si usted puede ver, el estudio de la Parashá va completo. Y Pedro dice: si alguno predica, que esté fundamentado en la Torá. Si alguno sirva según los recursos que Dios le haya dado, para que en todo sea Dios glorificado, pues a él pertenece, por la mano de Yeshua HaMashiach, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si vas a predicar, predica. Usa los recursos que Dios te ha dado. Por eso estamos utilizando los elementos que tenemos. Y si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquí lo importante es, el consejo de Pedro dice: si alguno predica, que esté fundamentado en la Torá. Por eso es que, vuelvo y repito, el profeta Samuel tenía la escuela de los profetas, enseñándoles Torá, lo que vas a predicar, lo que vas a enseñar, que la profecía que vas a dar, que el sueño que tú tienes y la forma de interpretar, todo lo que usted reciba tiene que estar basado en la Torá. En la Torá, nada más. Ese es nuestro fundamento. Devarim capítulo 1 versículo 4 dice: después de derrotar a Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, y de vencer a Edrei, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Según Rashi, Astarot era la ciudad y Edrei era el reino. Devarim capítulo 1 versículo 5 dice: allende al Jordán, en tierra de Moab. Allende es como decir al otro lado del Jordán, ¿ya? Allende al Jordán, o al otro lado del Jordán, en tierra de Moab, Moisés comenzó a declarar esta ley diciendo, o sea, al otro lado del Jordán. Recuerde, para conquistar, para pasar a la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. Entonces, al otro lado del Jordán fueron las últimas palabras de Moisés. ¿Ok? La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar. Moisés comenzó a declarar esta ley diciendo. ¿Ok? Entonces, la palabra que ha sido traducida como declarar, como aparece en la versión Biblia textual o en la Reina Valera del 60, en la versión Reina Valera del 95 dice proclamar.
En la Biblia, las Américas, dice explicar. Es decir, amén, es el Strong. Esta palabra, declarar, proclamar, explicar, es el Strong H874 y se dice bajar o bahar, que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir, grabar. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice ahí. Comenzó a declarar, comenzó a explicar, como queramos verlo, comenzó a proclamar, comenzó a predicar o a aclarar. Mire qué clase de liderazgo vemos nosotros en Moisés. Él sabe que va a morir. Él sabe que no va a cruzar al otro lado. Cualquiera de nosotros diríamos, yo ya hice mucho, 40 años de batallar con esta gente. 40 años, ya Señor dijo que va a poner a Josué, que Josué se encargue del resto. Yo estos últimos días me la voy a tirar rico aquí. Voy a descansar, me voy a ir para la playa, me voy a ir de paseo. No, Moisés, como un gran líder, como el ejemplo de un gran pastor. De hecho, Yeshua es como Moisés, porque el Señor dijo que él iba a levantar un profeta como como Moisés. No dijo que Moisés era como el Mesías, no, que el Mesías sería como Moisés. Imaginen qué clase de hombre fue este, que él, a pesar que sabe que va a morir, que él, a pesar que ya cumplió su tarea, que ya cumplió los 40 años en su ministerio, guiando al pueblo por el desierto, todas las batallas que libró, todo lo que hizo, todo lo que enseñó, pero aún así él está preocupado y él necesita dejarle clarito lo que el Señor les enseñó. Y da sus últimos 3 discursos en el último mes. Era un mes lo que le quedaba. Todo este libro y toda esta enseñanza es el último mes de vida de Moisés. Increíble. A mí me impacta esto, hermano. Entonces, esto nos enseña que la Torá ya había sido dada. Y lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe. Y lo que viene después son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Por eso le digo, este último libro es la explicación, dejarle claro todo, dejarle las últimas instrucciones ya como el maestro, como el pastor, como el líder. Muchachos, miren, yo me voy a ir, yo ya no voy a estar con ustedes, pero acuérdense de lo que dijo el Señor, acuérdense de hacer esto y esto y esto y esto, hagan así, hagan asá, hagan aquí, hagan allá, ¿entiende? De la manera como el Señor dijo que hay que hacerlo. Esa era la preocupación de él. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moshe, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. De los 613 mitzvot, 200 están solamente en este libro. 200. Eso me habla a mí, o esto nos habla a nosotros, de la estricta explicación que dio Moisés antes de morir. Amén. Repitiéndole punto por punto las leyes que el Señor estableció. Entonces, ¿qué quiere decir? Yeshua, cuando habla de un mandamiento nuevo, por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 34, donde está escrito. Juan 13, 34. Juan 13, 34 dice: os doy
un nuevo mandamiento. Y esto es algo que dentro del ámbito religioso actual se malinterpreta. Oiga bien, por eso dice, es que hay una ley de Dios y hay una ley de Jesús. No. Vamos a ver. Dice, os doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Un nuevo mandamiento. Él no añade un nuevo mandamiento. Yeshua no está enseñando un nuevo mandamiento, porque entonces habrían 614 mandamientos. Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, porque esto que Yeshua está diciendo ya fue dicho. ¿Dónde? En la Torá. Porque ya fue escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no habla de un mandamiento renovado, sería como la traducción correcta. Un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de los mandamientos. Y ya está el mandamiento, ya está escrito. ¿Dónde está escrito? En Levítico capítulo 19, versículo 18. Usted se lo puede leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua lo que está haciendo es recordándoles, renovándoles el mandamiento. Cuando él dice, os doy un nuevo mandamiento. No, les renuevo el mandamiento que ya está dado en la Torá. Yeshua no añadió ni le quitó. ¿Qué hizo él? Potenciar los mandamientos. Revelarnos lo correcto del mandamiento. Él no puso un nuevo mandamiento. ¿Ok? Lo nuevo es introducido por el Mesías. Lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento. Es la aplicación del mandamiento. Y eso nos pasa a todos. Nos podemos conocer los mandamientos, ¿sí o no? Pero ¿cuánto estamos aplicando de eso que conocemos? Pregúntese usted mismo. Tenemos más de un año de estar estudiando los 613 Mitzvot. ¿Cuánto estamos aplicando? ¿Ah? De los 613 mandamientos o de los mandamientos de la Torá, ¿cuánto es lo que estamos aplicando? Entonces, lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento. Como yo os he amado. ¿Ve? El mandamiento ya está. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua dijo, como yo los he amado. O sea, yo les he dado el ejemplo. Yo les he dado la aplicación. Yo les he mostrado que este mandamiento sí se puede cumplir. No como dicen algunos por ahí, que no se pueden cumplir los mandamientos y que por eso Cristo cumplió los mandamientos por nosotros y que por eso Él murió y que ya no, porque nadie puede cumplir los mandamientos. Eso es mentira del diablo. Eso es un engaño de Satanás. Él mostró que sí se pueden cumplir los mandamientos. Por eso Él dice, ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Yo ya les di el ejemplo. Yo ya les mostré cómo hacerlo. Eso es como cuando una madre le está enseñando a cocinar a su hija o a su hijo. Enséñale a hacer el arroz a la niña. Y eso, hermano, se ha perdido porque hay muchachas que andan ahí con el selfie para arriba y para abajo y jijiji, jajaja, y no saben cocinar ni siquiera un arroz. Porque no hay una madre que les enseñe. Y cuando una madre está enseñando a su hija, le va a decir, mira, hágalo así, 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 así. Y le dice, bueno, ahora sí hágalo usted. Hágalo como se lo enseñé. Eso es lo que exactamente Yeshua está diciendo. El mandamiento dice, el Padre nos dice que debemos de amar al prójimo. Ajá, perfecto. Ámense ustedes, ámense los unos a los otros.
como yo os he amado. Sigan mi ejemplo. Háganlo como yo lo hice. Perfecto. Ok. Entonces, eso es lo nuevo que él introduce. La aplicación del mandamiento. Como yo os he amado. Él está dando nueva vida a un mandamiento antiguo. Y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 8. Primera carta del apóstol Juan, vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 8. ¿Qué dice Juan? Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo que desde un principio teníais. ¿A dónde lo teníais? En la Torá. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis, la Torá. Sin embargo, os escribo un mandamiento renovado. Lo mismo que hizo Yeshua, Juan ahora lo está aplicando. Imagine qué clase de discípulo. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento renovado, que es verdadero en Mashiach y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. Y Juan está diciendo que los mandamientos no son nuevos, simplemente les estoy renovando, como que diciendo les estoy refrescando, les estoy recordando y enseñándoles cómo hacerlo. No se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde Sinaí y que han oído desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. Cuando el Shalías Shaul, el apóstol Pablo, habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pueda encontrar en la Torá, sino que otros no la habían visto con claridad. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad que ahora, como está escrito en Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? O sea, todo ya está revelado. Lo que pasa, imagínese usted que muchos profetas escribieron cosas que ni ellos entendieron. No lo entendieron. Le aseguro que Daniel no entendió mucho de lo que él escribió de las visiones del cuerno pequeño y del cuerno grande y de los 10 cuernos. Le aseguro que Daniel no entendió mucho eso, porque no era para su tiempo, era para nuestro tiempo. Y hoy nosotros tenemos todo el panorama. Tenemos la Torá y tenemos el Brit Hadashah. Tenemos la Torá y tenemos los profetas escritos allí y tenemos la explicación de Yeshua y la explicación de los apóstoles. Entonces, ahora para nosotros sí tiene sentido. Para ellos que escribieron, quizás muchas cosas murieron y no las entendieron, pero las escribieron por orden del Eterno. ¿Ok? Entonces, Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Mashiach, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está diciendo lo que ahora yo entiendo. Ahora lo que yo entiendo, la revelación que Yeshua me está dando a mí, ahora la comprendo. Que en generaciones pasadas ellos no lo entendían. Pudieron haberlo escrito, pero no lo entendieron. Pero ahora está siendo revelado. Cuando hablamos de revelación, no es de cosas nuevas. Hay gente, ay hermano, Dios me reveló y me mostró esto. No, hermano, toda revelación que usted está recibiendo
tiene que estar basado en la Torá. Ya está escrito. Entonces, cuando recibimos revelación, por ejemplo, una de las revelaciones que a mí se me dio en un sueño fue: estudia la parashá. Ni siquiera sabía que existía la parashá. ¿Y qué es la parashá? Esto que estamos estudiando. La división de los reinos. No lo había entendido nunca. Y ahí está escrito en la Torá. Ahora se nos revela. Ahora se nos está revelando lo que los miembros de Casa de Israel, los que iniciaron conmigo este ministerio hace casi 5 años, creo ya. Podemos ser testigos de esto, que lo que antes no entendíamos, para nosotros lo empezamos a entender tan claro, tan claro, tan claro. Y es increíble, porque, por ejemplo, Isaías 35:8 dice: habrá allí calzada y camino, y el camino será llamado camino de santidad, y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este camino, por eso es que nosotros adoptamos, junto con el maestro Rico Cortés, pertenecemos a los del camino. A los del camino. Nosotros somos los del camino. Usted sabe que la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva, ellos no se llamaban cristianos, ellos se llamaban los del camino. Cristianos era una forma despectiva, de burla del mundo. ¿Dónde fue que los llamaron a ellos por primera vez cristianos? Dice: en Antioquía, pero no lo hacían como un reconocimiento, lo hacían de burla. Es como cuando nosotros nos decían: este pandereta, este aleluya. Lo hacían de forma despectiva, de burla, de desprecio. Bueno, la palabra cristiano es una forma de desprecio. Y la gente lo comenzó, la iglesia católica lo adoptó como su doctrina, o su concilio, su filosofía. Ok, pero realmente ellos se llamaban los del camino. Entonces, todo lo que nosotros tengamos como revelación tiene que estar basado en la Torá. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Efesios. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto, o en la revelación del Mashiach, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones en la misma medida. O sea, ellos recibieron algo, pero no lo entendieron del todo. En la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿cuál es la revelación? Y ¿cuál es la revelación que Pablo recibe? Y el secreto que Pablo está recibiendo, que no lo entendían allá atrás, en las generaciones pasadas, pero que ahora Pablo lo entiende muy bien. Dice que los gentiles convertidos por medio del Mesías, los que vienen a Yeshua, del pueblo gentil, son coherederos con los judíos, con los israelitas, y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Israel. Israel es el cuerpo celestial. Y copartícipes de la promesa, porque ahora se encuentran en Mashiach Yeshua por medio la recepción de la proclamación del mensaje de redención. Entonces, Pablo está diciendo que lo que él recibe como revelación, que allá atrás no lo habían entendido, es que a través del Mesías, los gentiles tienen derecho de ser llamados también hijos de Dios por medio de Mashiach. Entonces, no es una revelación nueva, ya estaba escrito. Que allá atrás no lo entendieron y no lo podían proclamar. ¿Por qué razón? Porque no era el tiempo. No era el tiempo hasta que viniera Yeshua. Y Yeshua vino. Yo espero, hermanos, que me estén entendiendo. Ya casi terminamos, hermanos. Y me regalan 2 horas más. Ni un amén. Bueno. Quiero ver si logro terminar por lo menos la primera liyá. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice:
el misterio que ha estado oculto de los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, convertidos por medio del Mesías, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Lo mismo que dijo a los efesios, se lo está diciendo aquí a los colosenses, que el secreto, la revelación de lo que ya fue enseñado en la Torá y en los profetas antiguos, que las generaciones pasadas no lo entendieron, es que los gentiles convertidos a Yeshua, el Mesías, es la esperanza de gloria, es la esperanza de salvación. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que la salvación que se le dio a Israel por medio de Abraham, las promesas, si usted viene del pueblo gentil, que somos todos, si venimos del pueblo gentil, ya y vienes a Mashiach, dejas de ser gentil y ahora te conviertes en Israel. Ahora te conviertes en Israel. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Pablo lo explica muy bien ahí. Entonces, y esa es la revelación. ¿Algo nuevo? No, ya está dado, pero ahora viene esta revelación de lo que estaba escrito allá. La base de estos dos textos se puede encontrar, entre otros lugares, en Bereshit, capítulo 12, versículos 2 al 3. Bereshit, capítulo 12, versículos 2 al 3, dice, Génesis 12, 2 y 3, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aquí le estaba diciendo esto a Abraham. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré o maldeciré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué le dice esto a Abraham? Porque Abraham es el padre de Israel. De Abraham, él es la semilla de la cual vendría Israel. ¿Y cómo es que se cumple esta promesa? Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Porque cuando venimos a Yeshua, que viene de la descendencia de Abraham, venimos a Yeshua, lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aceptamos el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Entonces se nos otorga la promesa de salvación que le fueron entregadas a Israel y somos injertados en el olivo natural, el cual es Israel. Ahí se cumple esta palabra. Como hemos dicho antes, la palabra benditas también puede significar injertadas. La Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. No es posible ver lo que hay en esta habitación hasta que alguien encienda una luz. Y cuanta más luz haya, más detalle se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. Las cosas estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación, una luz. Lo mismo sucede con una película de cámara antigua. Antes de ser revelada, no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo desde que fueron tomadas. De la misma manera, es como todo el consejo del Eterno está escondido en la Torá de Moisés, y las revelaciones posteriores son las que han sacado a luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh. Así que la Torá de Moisés tiene el nivel de mayor autoridad de las escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mesías Yeshua vino a cambiar o añadir algo
de lo que Moisés escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno mediante Moisés. Yeshua no vino a abrogar, sino a dar el verdadero significado y la explicación final a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Moisés, como está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Mateo 5, capítulo 17, 19. Dice: no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iot, ni una vergulilla, lo que tradujeron como ni una jota ni una tilde, que está mal traducido así, ni una yud, ni una vergulilla, que son las letras más pequeñas del alefato hebreo, pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot, o sea, el menor de estos mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los shamajim, o el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los shamayim. Entonces, ¿dónde dice que con la muerte de Cristo se quitó la ley? ¿Dónde dice que lo que Cristo clavó en la cruz de Calvario fue la ley? No, la ley sigue vigente. La ley está vigente. Hay algunos mandamientos que están en pausa por cuanto no hay templo y no hay sacerdocio levítico en este momento. Pero en cuanto entren en función, volverán a entrar en función los mandamientos. Esos otros siguen vigentes. Leyes morales, leyes espirituales siguen vigentes. El no robarás, el no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Y entre otros más, que es lo que estamos estudiando los martes, los 613 misbot, el Taryag misbot, 613 mandamientos, ¿ok? Entonces, cuando Yeshua fue confrontado por Hasatán en persona, no le contestó con palabras propias, sino con palabras de la Torá, y específicamente de Devarim. Recuerde, cuando Yeshua, estando en el desierto, 40 días y 40 noches de ayuno, y a los 40 días, dice, tuvo hambre, le apareció Hasatán, el adversario, el diablo, y lo tentó. ¿Con qué se defendió Yeshua? Con la Torá. Y utilizó palabras de Devarim. Si Yeshua como Mashiach, o sea, si Yeshua siendo el Mesías tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Moisés, entonces ¿por qué no le dijo a Satanás o a Hasatán: vete, Satanás, porque yo te lo digo? Le hubiese dicho. No, él no dijo eso. Porque nuestro Adón, que es mayor que Moisés, no usó sus propias palabras, sino las de Moshe al enfrentarse con el adversario. Yeshua es mayor que Moisés, sí, pero Yeshua no es mayor que las palabras que enseñó Moisés. Porque las palabras que enseñó Moisés fueron las palabras del Eterno. Yeshua es mayor que Moisés, sí, pero no mayor que las palabras que enseñó Moisés. ¿Ok? Por eso él usó las palabras que enseñó Moisés, porque era la doctrina del Padre. Esto nos enseña que la Torá en ningún momento fue desacreditada, descalificada o puesta en un nivel de autoridad inferior a la revelación posterior de las Escrituras
por nuestro Señor y Salvador Yeshua. El mismo Yeshua HaMashiach contestó a Satán con Deuteronomio y venció sobre él. Tú también puedes hacer lo mismo. Queremos guerra espiritual. Queremos usar de guerra espiritual. Sí, hermano, yo le aseguro, hay muchas cosas fantasiosas en las famosas guerras espirituales. La palabra es el arma poderosa que Él nos ha entregado a nosotros. La Torá. Vivirla y aplicarla. Si no la vives, no te atrevas a expulsar demonios. Te lo digo. Amén. Si el mismo Yeshua HaMashiach contestó a Satán con Deuteronomios y venció sobre él, tú también puedes hacer lo mismo. Así que el que pone lo que se llama el Nuevo Testamento, o lo que llamaron mal llamado Nuevo Testamento, como superior a las palabras de la Torá dadas por Moisés, o consideran que tiene mayor autoridad que el Pentateuco, está dando vuelta al edificio, poniendo el techo como fundamento, creando así un desorden mental y una confusión teológica. El que deja de enseñar el Antiguo Testamento para enseñar nada más el Nuevo Testamento es como darle vuelta a la casa. Poner los cimientos para arriba y el techo para abajo. Imposible. Lo primero que Moshe menciona al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte es el nombre sagrado. Moshe estaba enamorado de Adonai y es lo primero que sale de su boca en este momento tan crucial en la historia de Israel. La última palabra del libro de Devarim es la palabra Israel. Esto nos enseña que todo empieza con Elohim y termina con Israel. Si has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca va a llegar a su perfección si no te unes a Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Hashem. Y hoy en día lo que estamos viendo, amados hermanos, es un antisemitismo, antijudío, anti-Israel. No estoy hablando de la política, no estoy hablando de las guerras, no estoy hablando, amados hermanos, de las naciones. Estoy hablando dentro del propio cristianismo, dentro del propio sistema religioso, evangélico, cristiano, católico. Hoy hablamos Shalom y la gente se enoja. Hoy no decimos Jesús y decimos Yeshua y la gente se enoja. Hoy no decimos Jehová, decimos Yahweh o Yuhei Bajei y la gente hablando del pueblo cristiano se enojan. Estos judaizantes, estos legalistas, estos endemoniados, de todo nos dicen. Porque hoy todo lo que huela a Israel, hermano, la gente se levanta. No solamente en la guerra, no solamente en lo secular, no, en lo espiritual, en la Torá, en la enseñanza. Si ya no le decimos el Antiguo Testamento, estamos mal. Si ya no decimos Jesús, estamos mal. Si ya no decimos el Nuevo Testamento, sino Brit Hadashah, ustedes están mal. Habría que ver, revisar a profundidad quién está mal. Si no te unes a Israel, no vas a alcanzarlo. No vas a alcanzar la tierra prometida. Porque la tierra prometida no está arriba en el cielo. La tierra prometida está aquí en la tierra. Y se llama la nación de Israel. La tierra prometida. Esa es la que vamos a heredar. ¿Ok? Que el rapto, que vamos para el cielo. Mire, puede. Puede que sí, puede que no. Digamos que sí. Digamos que sí. Que vayamos al cielo. Los 7 años de tribulación. Le voy a decir, quisiera Dios que fuera así. Y si es así, estamos listos. Pero la herencia no va a ser el cielo, la herencia es la tierra. La herencia es la tierra. Por eso habla de cielos nuevos y tierra nueva. Si nos vamos a ir a vivir al cielo toda la eternidad, ¿para qué va a ser cielos nuevos y tierra nueva?
¿Para qué? Que explote el planeta, ya está, y nos fuimos, nos quedamos allá arriba. No. ¿Por qué? Porque la tierra es el espacio sagrado de Adonai. Eso es tema para otro día. Entonces, la última palabra del libro de Devarim es la palabra Israel. Esto nos enseña que todo empieza con Elohim y termina con Israel. Si has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca va a llegar a su perfección si no te unes con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Hashem. El que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén, nunca llegará a la perfección de su fe. Querido cristiano, para los que nos van a escuchar esta grabación, querido cristiano, si has nacido de nuevo del Espíritu del Mesías, no perteneces al cristianismo, sino al Israel celestial. Al Israel. Perteneces a la Nueva Jerusalén. El cristianismo es la religión que inventó Constantino. Hay documentos, hay evidencias de que eso es así. Sal de Babilonia, que se encuentra en Roma, y vuelve a casa, porque aquellas raíces paganas que hay en el cristianismo, allí no hay futuro. Escápate cuanto antes para que no seas partícipe de sus plagas. Amén. Bien, amados. Tengo mucho todavía para concluir. Si me regalan 5 minuticos más, de verdad, ya voy a terminar. Para no dejarlo aquí a medio camino. ¿Quién me dice amén, por favor? Amén, amén. Usted y yo, Carmencita, nos quedamos entonces. Bien. El resto. Amén. Ya se unió Jorgito también. Bien. Sigo entonces rápidamente, hermano. Voy rápido, sin mucha explicación. O sin mucha pausa. Entonces, en este texto encontramos 4 pilares fundamentales. 4 pilares fundamentales. Número 1, Yahweh. Yuhebahei es el pilar número 1. 2, el pueblo de Israel expresado en las palabras de nuestro Dios. La Torá, expresado en las palabras, nos habló. 4, la tierra prometida, expresando en las palabras, bastante habéis permanecido en este monte, volveos, partid e id. He puesto la tierra delante de vosotros. Les estaba diciendo, vayan y conquisten la tierra. Si se elimina alguno de estos 4 pilares, se cae todo el plan del Eterno. El primer pilar, Yahweh. Sin Yahweh no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel. El pueblo de Israel no puede existir sin Yahweh, sin la Torá y sin la tierra prometida. La Torá no puede existir sin Yahweh, sin Israel y sin la tierra. La tierra de Israel no puede florecer sin Yahweh, sin el pueblo escogido y sin la Torá. Sobre estos 4 pilares se fundamenta todo el consejo del Eterno para toda la historia. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá, como está escrito en Isaías 14:24, que dice: Adonai Elohim, Adonai Elohim Sebaot, ha dicho, así como lo dije, así ocurrirá. Así como lo he planeado, así será. Todo lo que él ha dicho se tiene que cumplir. Se va a cumplir, le guste al diablo o no le guste al diablo. En Isaías 46:11 dice que del oriente llamó al ave de rapiña, de una tierra lejana al varón de mi propósito. Y en esta parte B dice, yo hablé, eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso haré. El plan de Dios es entregar a Israel la tierra prometida. Y es llevarnos a nosotros a la tierra prometida
a través de Yeshua. Mashiach Yeshua es la expresión de estos 4 pilares. Él es la manifestación plena de Hashem, que Hashem puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado, como está escrito en Colosenses 1:15 y versículo 19, dice: Él es la imagen visible. ¿Quién? Yeshua, del Elohim invisible. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Versículo 19. Porque en el Padre ha querido habitar toda su plenitud. Porque en él, el Padre, ha querido habitar toda su plenitud. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Porque él es el esplendor de su presencia manifestada, la imagen de su ser, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En su persona misma ha hecho la purificación de nuestros pecados y se estableció como la diestra de la grandeza en los lugares altos. Hagedulá. Amén. A la diestra de su trono. Yeshua HaMashiach es también la encarnación del pueblo de Israel, como está escrito en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces dirás a Faraón: Adonai dice, Israel es mi primogénito. En Oseas 11:1 está escrito: cuando Israel era niño, yo lo amaba, y de Misraín llamé a sus hijos. Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: entonces Joseph se levantó e hizo que lo que había dicho el mensajero. Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Misraín. Misraín es Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes para cumplir lo que habló Yahweh por medio del profeta, que dijo: de Misraín llamé a mi hijo. Yeshua es también la Torá viviente, como está escrito en Juan 1:1 y versículo 14, donde dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era poderoso. Versículo 14: el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: aquel que fue desde el principio, nosotros le hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras manos, y declaramos que Él es la palabra viva, o sea, Él es la Torá viviente, porque Él es la vida, porque Él es el que es la vida, se manifestó, y le hemos visto y damos testimonio y lo anunciamos a ustedes. La vida eterna que estaba en el Padre se apareció entre nosotros. Yeshua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán y Eva están sacados físicamente de esa tierra. De ese modo, el cuerpo de Mashiach, el cuerpo de Yeshua, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel. En segundo lugar, Yeshua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro también pertenece a la tierra de Israel, según Mateo 15:21 y Josué capítulo 19, versículo 28 al 29. En tercer lugar, Yeshua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. Devarim capítulo 1, versículo 10 dice: Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy sois como la multitud de las estrellas de los cielos. Se cumplió la promesa a Abraham de Bereshit capítulo 13 versículo 16 y de Bereshit capítulo 15 versículo 5. ¿Qué dice Génesis 13:16? Dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Esto le está hablando a Abraham. Si se puede contar el polvo de la tierra,
tu descendencia podrá ser contada. Génesis 15:5 dice: y lo sacó fuera y le dijo: observa ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. El polvo representa a los hijos naturales, los hijos físicos de Abraham. Y las estrellas representan sus hijos celestiales o espirituales. Devarim 1:11 dice: Yahweh, Dios de vuestros padres, os aumente 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha hablado. En ese momento habían unos 600,000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población de más de 2 millones. 1000 veces más sería más de 2,000 millones, es decir, más de la cuarta parte de la población mundial actual. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? Que las estrellas, hijos celestiales de Abraham, sean tantos. Ahora es ese tiempo. No somos una minoría, sino el principio de la mayoría. Hay otros textos que pueden ser entendidas de la manera que la mayoría de la población mundial será salva y entrarán en Israel como estrellas, como hijos de Abraham. Y ahí le dejo todas las citas bíblicas, amados hermanos, para que usted lo lea ya en el PDF que les compartí. Bien, gracias por acompañarme, amados hermanos, en este estudio, en esta primera Aliyot. Nos tomó más tiempo de lo que pensé, pero mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde, continuaremos. Si hay alguien que quiera comentar algo o preguntar algo, amados hermanos, puede hacerlo. Y si no, oramos, amados hermanos, y quedamos despedidos en este precioso Shabbat. Amén. Bien, amados. Entonces oramos y despedimos. Les espero mañana. Le agradezco a todos los que me enviaron la tarea. Hay personas que no la enviaron. Cada tarea vale 10 puntos. Cada tarea vale 10 puntos. Si usted perdió el examen con un 50, se puede salvar con la tarea, porque le va a añadir 10 puntos. Si usted no hace la tarea y perdió el examen, lastimosamente no vas a poder continuar en el curso. Y hermano, y les he hablado de responsabilidad. Esto es responsabilidad. Bien, eso para los que están en Escuela de Formación Ministerial. Oramos. Padre, te doy gracias, eterno Rey, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas y por aquellos que han de escuchar esta enseñanza, Padre. Te pido que los bendiga de una manera especial. Gracias, eterno Rey, por habernos traído a este tiempo de Torah, a este tiempo de revelación de tu palabra. Gracias por dejarnos vivir este tiempo, Padre, en el cual tú estás llamando a los tuyos, en el cual las ovejas oyen tu voz y te siguen. Gracias, Padre, por habernos tomado como parte de este precioso rebaño que estamos retornando a casa. Desde acá, bendecimos a Israel, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a casa de Israel en el mundo entero, Padre, a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estamos retornando a casa. Bendice a cada hermano y a cada hermana, a cada familia. Oramos por sanidad, por bendición, por salud, por paz. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros esposos, esposas, hijos, madres, eterno Rey. Bendícelo de una manera especial. Danos una buena noche, un buen descanso, Padre amado, y que este Shabbat sea un Shabbat diferente y muy bendecido, Padre. Gracias, eterno Rey. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Shabbat shalom. Shalom. Shalom, hermano. Shabbat shalom. Muchas gracias. Amén.